Hubo un tiempo, donde la lluvia no era un proceso meteorológico azaroso, sino un favor divino que se pagaba con la moneda más cara del universo, la vida humana. Hubo un tiempo donde el sol no salía por una inercia cósmica indiferente, sino porque la tierra había sido alimentada, antes del alba, con el calor de un corazón todavía palpitante. En la biblioteca de los muertos, hoy soplamos el polvo de los altares más oscuros de la historia, no para juzgar desde nuestra cómoda y anestesiada modernidad, sino para comprender el terror y la devoción de quienes creían que el fin del mundo estaba a solo un sacrificio de distancia. Bienvenidos a una era donde los dioses tenían hambre, y su única dieta era nuestra existencia. No se trataba de una crueldad gratuita nacida de la barbarie, se trataba de un pacto de sangre, una transacción necesaria para que el engranaje del cosmos no se detuviera bajo el peso del caos. El altar de los antiguos no era un lugar de ejecución, era un umbral. Era el punto exacto donde lo finito tocaba lo infinito. Para el hombre antiguo, la naturaleza no era un recurso, era una entidad caprichosa, violenta y hambrienta. El rayo, la sequía, la plaga y la inundación eran los lenguajes de deidades que exigían un tributo constante para mantenerse en calma. En este contexto, el sacrificio no era un acto de odio, sino el acto supremo de responsabilidad civil. Alguien debía morir para que la tribu viviera. Alguien debía entregar su último suspiro para que las cosechas brotaran del suelo seco. Era una economía de la sangre donde la vida se intercambiaba por tiempo, tiempo para sembrar, tiempo para crecer, tiempo para que el sol no se apagara en una noche eterna. General, hoy exploramos ese altar, un lugar donde el límite entre lo divino y lo atroz se borraba bajo el flujo de la vida entregada al vacío de los siglos. Imagina el silencio de una plaza antes del primer rayo de luz, miles de personas conteniendo el aliento, con los ojos fijos en la cima de la pirámide, donde el humo del copal se mezcla con el aire frío de la montaña. No hay duda en sus corazones, solo una certeza aterradora: si el ritual falla, el universo mismo colapsará. El sacerdote, revestido con la piel de lo sagrado, levanta el cuchillo de obsidiana. Ese cristal negro no es una herramienta de asesinato, es la llave que abre la puerta entre los mundos. En ese instante, el individuo deja de existir para convertirse en un mensaje enviado a los dioses. La sangre que corre por las escalinatas de piedra no es desperdicio. Es el aceite que lubrica las ruedas del destino. Para los antiguos, vivir era estar en deuda permanente con la tierra que nos sostiene y con el cielo que nos observa. El sacrificio era la forma de pagar los intereses de esa deuda existencial. Hoy miramos esos rituales con horror, protegidos por nuestra ciencia y nuestra tecnología, pero olvidamos que el miedo es el mismo. Cambiamos los nombres de los dioses, pero la necesidad de ofrecer algo a cambio de nuestra seguridad sigue grabada en nuestro ADN. ¿Qué es el progreso sino un sacrificio constante de nuestra libertad por seguridad? ¿Qué son nuestras guerras sino altares modernos donde el tributo sigue siendo la vida joven? En este archivo de la biblioteca, vamos a descender por los peldaños manchados de rojo de las civilizaciones más fascinantes y temibles. Vamos a desmitificar la idea de que eran simples salvajes, para revelar una teología compleja y desgarradora donde la muerte era la única forma de garantizar la vida. Prepárate, general, porque el altar está listo, el fuego ha sido encendido y los dioses están empezando a mirar hacia abajo con una sed que no conoce el paso del tiempo. Mira hacia el pasado. No busques monstruos, busca hombres que tenían tanto miedo a la oscuridad que estaban dispuestos a iluminarla con la sangre de sus propios hermanos. El descenso al altar de los antiguos ha comenzado. Y recuerda, en el eco de los tambores, todavía se escucha el grito de un mundo que se negaba a morir sin pelear. Dejemos atrás las brumas del tiempo y situémonos en el centro del universo conocido, el Templo Mayor de Tenochtitlán. Aquí, bajo el cielo azul eléctrico del Valle de México, la teología no se escribía con tinta, sino con sangre. Para los aztecas, el mundo era un campo de batalla cósmico en permanente estado de emergencia. Creían vivir bajo el quinto sol, un sol guerrero llamado Huitzilopochtli, que nacía cada mañana tras librar una batalla mortal contra las estrellas y la luna, sus hermanos hambrientos de oscuridad. Pero Huitzilopochtli no combatía con aire, general. Combatía alimentado por el Chalchihuatl, el agua preciosa, el aliento vital que solo reside en el corazón humano en el momento exacto de su último latido. Si el sol no era alimentado, si la tierra no era regada con esta esencia guerrera, el quinto sol se apagaría a mitad de su curso, y el universo entero colapsaría en una noche eterna de caos y monstruos. El sacrificio azteca no era un acto de sadismo,
era el acto supremo de responsabilidad cósmica, una guerra sagrada para mantener la vida en movimiento. Cada prisionero capturado en las guerras floridas no era un enemigo a eliminar, sino un tributo sagrado, un guerrero del sol cuyo destino final era alimentar al mismísimo Dios que sostenía el cielo. Imagina la escena, general. Miles de personas subiendo las escalinatas empinadas del Templo Mayor. El aire es denso, saturado del olor metálico de la sangre seca y del aroma penetrante del copal. El prisionero, vestido como un dios, asciende con la dignidad de quien sabe que su muerte es la vida del mundo. En la cima, 4 sacerdotes, pintados de negro y con los cabellos enredados en sangre, lo sujetan sobre la piedra de sacrificios, el Techcatl. El sumo sacerdote, empuñando el cuchillo de obsidiana, un cristal negro, más afilado que cualquier acero moderno, realiza una incisión precisa bajo las costillas. No es un asesinato salvaje, es una cirugía sagrada. Con una mano experta, introduce su brazo en la caja torácica y extrae el corazón todavía palpitante. Lo levanta hacia el sol, ofreciendo el Chalchihuatl en un chorro de vapor y sangre. En ese instante, el guerrero se fusiona con la divinidad. El cuerpo es lanzado escaleras abajo, un despojo de carne que ya ha cumplido su función cósmica. Este ritual se repetía miles de veces en festivales que duraban días. Para la mentalidad europea, era una carnicería. Para la mentalidad azteca, era el pago de una deuda existencial con la tierra y el cielo. Pero si los aztecas buscaban el calor del sol, los mayas miraban hacia la frialdad de la tierra, hacia los cenotes sagrados, esas entradas naturales al Xibalbá, el inframundo. Para los mayas, el sacrificio no era solo alimento, era un mensaje, una petición enviada directamente a los señores de la muerte, y sobre todo, a Chaak, el dios de la lluvia y la fertilidad. Los cenotes no eran lugares de recreo, eran portales sagrados cargados de una energía temible. Durante las sequías prolongadas, cuando el maíz se marchitaba y el hambre acechaba las ciudades de piedra, los mayas realizaban el ritual final. Se dice que lanzaban a las profundidades de las aguas azul turquesa a niños y doncellas, vestidos con sus mejores galas y adornados con jade y oro. No los lanzaban para que murieran, general, los lanzaban para que se convirtieran en intermediarios, en mensajeros que debían nadar hasta los palacios subterráneos de Chaak para rogarle que enviara las nubes y la vida de vuelta a la superficie. Era una misión sin retorno, un sacrificio supremo de lo más preciado de la tribu para salvar el futuro de la civilización. Recientes estudios arqueológicos han desmitificado la idea de que solo se sacrificaban vírgenes. Los huesos encontrados en el fondo del cenote sagrado de Chichén Itzá revelan una realidad más compleja y aterradora. Muchos eran niños, algunos con marcas de trauma, lanzados vivos o ya muertos como parte de rituales para asegurar la lluvia. Al igual que los aztecas, los mayas entendían que la vida era una transacción. La tierra exige un tributo para entregar sus frutos. Lanzar lo más valioso al agua era la forma de demostrarle a los dioses la desesperación y la devoción de su pueblo. En Mesoamérica, general, la muerte no era el final, era una fase de la existencia, una transformación necesaria. El guerrero azteca se convertía en colibrí y acompañaba al sol, el mensajero maya se convertía en espíritu del agua. Pero en ambos casos, el precio de la supervivencia de la civilización siempre se escribía con la sangre y la vida de los más jóvenes. Mira los templos de piedra. No son monumentos a la crueldad, son altares al miedo y a la fe de pueblos que creían que el universo era un monstruo hambriento que solo se saciaba con la esencia humana. Los aztecas y los mayas nos muestran un espejo doloroso, hasta donde estamos dispuestos a llegar para asegurar que el sol salga mañana. Prepárate, porque después de este calor solar y agua profunda, vamos a viajar a un lugar donde los dioses no pedían corazones, sino que exigían que sus propios hijos fueran entregados al fuego. Vamos a Cartago, donde el humo de los sacrificios olía a infancia y a ceniza. Si el sacrificio mesoamericano nos hablaba de una deuda con el sol, el sacrificio en Cartago nos habla de algo mucho más íntimo y aterrador, la entrega de lo más sagrado para salvar lo que queda de un imperio. Bienvenidos a las puertas del Tofet, el lugar de la quema. Estamos en Cartago, la joya del Mediterráneo, una civilización de mercaderes, navegantes y guerreros que, en sus momentos de mayor crisis, recurrieron a una práctica que heló la sangre incluso de sus enemigos más feroces, el sacrificio de sus propios hijos. Aquí, el dios no pedía el corazón del enemigo capturado en batalla, el dios, Baal Ammón, el señor de la multitud, y Tanit,
el rostro de Baal, exigían el fruto de las entrañas de la élite cartaginesa. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo se abre con un olor que la historia ha intentado disipar, pero que permanece pegado a las piedras de Túnez, el olor a carne quemada y a incienso caro. Durante décadas, los historiadores modernos intentaron desmentir los relatos de cronistas antiguos como Diodoro Sículo o Plutarco, calificándolos de propaganda romana para demonizar a sus rivales. Querían creer que los cartagineses no eran capaces de tal atrocidad. Pero la arqueología, general, es un testigo que no sabe mentir. En el Tofet de Salambó se han encontrado miles de urnas que contienen los restos calcinados de infantes, desde recién nacidos hasta niños de 4 años, enterrados bajo estelas que agradecen a los dioses por haber escuchado su voz. No eran entierros comunes, eran ofrendas. Imagina la escena, general, una ciudad sitiada, el hambre golpeando las puertas, el enemigo romano acercándose a las murallas. En la plaza principal, se alzaba una estatua de bronce de Baal Ammón, un ídolo con los brazos extendidos hacia abajo, formando una rampa que terminaba en un pozo de fuego eterno. Los padres, los nobles de la ciudad, entregaban a sus hijos primogénitos a los sacerdotes. No había gritos de dolor permitidos, la madre debía permanecer en silencio, sin derramar una sola lágrima, porque el sacrificio debía ser voluntario y puro para ser aceptado. El niño era colocado en las manos de bronce y, por la inclinación de los brazos, rodaba lentamente hacia el fuego mientras el sonido de los tambores y las flautas ahogaba cualquier lamento que pudiera romper la santidad del horror. Este era el moloch, un término que algunos historiadores interpretan como el nombre del sacrificio mismo, la entrega total. Cartago no era una sociedad bárbara, eran refinados, hablaban varios idiomas, dominaban el comercio mundial. Y sin embargo, en el centro de su civilización, latía este horno insaciable. La lógica cartaginesa era tan fría como el metal de su ídolo: si el beneficio que se busca es inmenso, la salvación de la ciudad, la victoria en la guerra, el precio a pagar debe ser igualmente inmenso. El sacrificio de infantes era la moneda definitiva en su trato con lo divino. Se decía que cuanto más amado era el niño, más poder tenía el sacrificio. Es una de las manchas más oscuras de la antigüedad, un recordatorio de que la sofisticación no es un escudo contra la oscuridad del alma humana. Los romanos, que no eran precisamente santos, describieron estos rituales con un espanto genuino, horrorizados por un pueblo que quemaba su futuro para intentar comprar su presente. ¿Qué lleva a un padre, general, a entregar su sangre al fuego? No era falta de amor, era un exceso de terror. El miedo a un dios caprichoso, el miedo al colapso total de su mundo. En Cartago, el sacrificio era el pegamento social que mantenía a la élite unida en el dolor y la culpa. El Tofet era un recordatorio constante de que nada era gratis, que la prosperidad de los mercaderes estaba cimentada sobre las cenizas de sus propios hijos. Cuando Cartago finalmente cayó y los romanos sembraron de sal sus tierras, el Tofet fue lo único que quedó como testimonio de lo que esa cultura fue capaz de hacer en nombre de la fe. En la biblioteca, este bloque nos obliga a mirar el abismo, la capacidad del ser humano de racionalizar lo impensable cuando se siente acorralado por el destino. Mira hacia las ruinas. Bajo el sol del Mediterráneo, el eco de los tambores todavía vibra en la arena. Los cartagineses nos enseñaron que el sacrificio puede ser el acto de amor más distorsionado y cruel de la historia. Prepárate, porque de los hornos ardientes de Cartago, vamos a viajar ahora a los bosques brumosos del norte. Allí, donde la madera cruje bajo el frío, los dioses no pedían metal ardiendo, sino que esperaban dentro de gigantes de mimbre para devorar a los vivos en medio de la niebla. El Weckerman nos espera. Si el sacrificio cartaginés nos hablaba de una desesperación que superaba todo instinto natural, el sacrificio en los bosques brumosos de Europa nos habla de una comunión aterradora con la naturaleza. Bienvenidos a los dominios de los druidas, los guardianes del saber celta.
No estamos en ciudades de mármol y bronce, estamos en claros de bosques sagrados, donde los árboles tienen ojos y los ríos exigen tributos. Para los celtas, el mundo era un ser vivo, palpitante y caprichoso. Creían que la tierra, el agua y el aire estaban habitados por deidades que, en sus momentos de mayor furia, exigían un pacto de sangre para mantener la armonía. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo se abre con un sonido que la historia ha intentado acallar, pero que permanece pegado a las raíces de los robles viejos. El sonido de la madera crujiendo bajo el peso de un fuego que no busca cocinar, sino devorar. La figura más emblemática y terrorífica de estos rituales es el Wicker Man, el hombre de mimbre. Imagina la escena, general, una estructura colosal, de varios metros de altura, con la forma de un guerrero gigante, tejida enteramente de mimbre y paja. No era un monumento, era una jaula. Los druidas, con sus túnicas blancas y sus hoces de oro, no eran simples sacerdotes, eran los intermediarios entre la tribu y las fuerzas de la naturaleza. Creían que la tierra exigía un sacrificio supremo para asegurar la fertilidad de las cosechas y la victoria en la guerra. El hombre de mimbre era el recipiente de esa ofrenda. En su interior, eran colocados prisioneros de guerra, criminales e incluso ganado. Se decía que cuanto más puro era el sacrificio, más poder tenía el ritual. Es una de las imágenes más oscuras de la antigüedad celta, un recordatorio de que la conexión con la naturaleza no es un camino de rosas, sino un pacto de sangre que exige la entrega de lo más preciado. ¿Qué lleva a una cultura a construir un monstruo de mimbre para quemar a sus propios semejantes? No era falta de humanidad, general, era un exceso de fe. El miedo a un dios caprichoso, el miedo a la sequía, el miedo al colapso total de su mundo. En el mundo celta, el sacrificio era el pegamento social que mantenía a la tribu unida en el dolor y la culpa. El hombre de mimbre era un recordatorio constante de que nada era gratis, que la prosperidad de los campos estaba cimentada sobre las cenizas de sus propios prisioneros. Al igual que los mesoamericanos y los cartagineses, los celtas entendían que la vida era una transacción. La tierra exige un tributo para entregar sus frutos. Quemar lo más valioso al fuego era la forma de demostrarle a los dioses la desesperación y la devoción de su pueblo. En la biblioteca, este bloque nos obliga a mirar el abismo, la capacidad del ser humano de racionalizar lo impensable cuando se siente acorralado por el destino. Recientes estudios arqueológicos han desmitificado la idea de que solo se sacrificaban criminales. Los huesos encontrados en los pantanos y turberas de Europa revelan una realidad más compleja y aterradora. Muchos eran niños, algunos con marcas de trauma, lanzados vivos o ya muertos como parte de rituales para asegurar la lluvia y la fertilidad. Al igual que los mesoamericanos, los celtas entendían que la muerte no era el final, era una fase de la existencia, una transformación necesaria. El guerrero celta se convertía en espíritu del bosque. Pero en ambos casos, el precio de la supervivencia de la civilización siempre se escribía con la sangre y la vida de los más jóvenes. Los romanos, que no eran precisamente santos, describieron estos rituales con un espanto genuino, horrorizados por un pueblo que quemaba su futuro para intentar comprar su presente. Mira los árboles sagrados. No son monumentos a la crueldad, son altares al miedo y a la fe de pueblos que creían que el universo era un monstruo hambriento que solo se saciaba con la esencia humana. Los druidas y el hombre de mimbre nos muestran un espejo doloroso, hasta donde estamos dispuestos a llegar para asegurar que el sol salga mañana. Prepárate, porque después de este frío solar y bosque profundo, vamos a viajar a un lugar donde los dioses no pedían corazones, sino que exigían que sus propios hijos fueran entregados al fuego. Vamos a Cartago, donde el humo de los sacrificios olía a infancia y a ceniza. Hemos descendido por las escalinatas sangrientas de Tenochtitlán, hemos sentido el calor del horno de Cartago y hemos visto cómo el hombre de mimbre se convertía en ceniza en los bosques del norte. Pero al cerrar estos archivos en la Biblioteca de los Muertos, nos queda la pregunta que la mayoría prefiere ignorar mientras mira la pantalla de su smartphone: ¿realmente hemos dejado atrás el sacrificio humano, o simplemente lo hemos hecho más eficiente, más invisible y mucho más cruel? Nos gusta llamarnos civilizados. Nos jactamos de haber sustituido el cuchillo de obsidiana por la Declaración de los Derechos Humanos. Pero, ¿y si te dijera que los altares no han desaparecido,
sino que solo han cambiado de forma para adaptarse a nuestra sensibilidad moderna. ¿Y si te dijera que los dioses antiguos no han muerto, sino que ahora visten trajes de 3 piezas y operan a través de algoritmos, mercados financieros y conflictos geopolíticos? Hoy no lanzamos niños a los cenotes, pero sacrificamos el futuro de generaciones enteras en el altar del crecimiento económico infinito. No quemamos criminales en gigantes de mimbre, pero dejamos que miles de seres humanos se conviertan en humo en guerras diseñadas en oficinas con aire acondicionado para alimentar la maquinaria de la industria militar. El sacrificio moderno es sistémico. Es el sacrificio de la libertad por la seguridad, de la verdad por la conveniencia, y de la vida de los otros, para mantener el estilo de vida de los pocos. Hemos perfeccionado el arte de sacrificar sin mancharnos las manos de sangre. Ahora, el tributo se cobra en horas de vida perdidas en trabajos alienantes, en la salud mental destruida por la presión de un sistema que exige perfección y en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno que vemos a través de una pantalla. El altar ya no es de piedra volcánica, es de silicio y de papel moneda. Mira a las élites modernas. Aquellos que mueven los hilos de este teatro global. ¿Crees que han olvidado las lecciones de los antiguos? Los rumores de rituales en lugares como el Bohemian Grove o las leyendas urbanas sobre sacrificios simbólicos en las altas esferas no son más que el eco de una verdad ancestral: el poder siempre exige un precio de sangre. El sacrificio es la forma definitiva de control social. Al participar, aunque sea de forma pasiva, en un sistema que sacrifica a los más vulnerables, todos nos volvemos cómplices del ritual. Somos una sociedad que rinde culto a deidades invisibles llamadas mercado, progreso o patria, y ante ellas, seguimos depositando tributos humanos con la misma fe ciega que los sacerdotes mayas. La única diferencia es que ahora hemos aprendido a mirar hacia otro lado mientras el cuchillo desciende. ¿Crees que el mundo actual es más civilizado, o simplemente escondemos mejor nuestros sacrificios bajo capas de burocracia y marketing? El altar está en todas partes, está en la ropa que vistes, fabricada en condiciones de esclavitud moderna, está en los minerales de tu teléfono, extraídos con la sangre de niños en minas africanas, está en cada decisión política que prioriza el beneficio sobre la vida. En la biblioteca, este bloque es nuestra advertencia final: el ser humano es un animal ritualista. Si no somos conscientes de a qué dioses estamos sirviendo, terminaremos siendo nosotros mismos la próxima ofrenda. La historia no se repite, pero rima con una frecuencia aterradora. Los antiguos eran honestos en su brutalidad, nosotros somos hipócritas en nuestra paz. La sesión de hoy termina aquí. Te dejo con el peso de la piedra y el calor de la brasa en tu conciencia. Puedes apagar este video y volver a tu realidad protegida, pero recuerda, cada vez que el sistema te pide que sacrifiques tu integridad, tu tiempo o tu empatía por un bien mayor, estás subiendo de nuevo las escalinatas del templo. Los dioses antiguos siguen teniendo hambre. Y tú debes decidir si vas a seguir alimentándolos o si serás el primero en romper el pacto de sangre. La biblioteca de los muertos cierra sus puertas. Pero el altar siempre está esperando.